Llevo algunos años trabajando como guardia de seguridad nocturno. No está mal, es dinero fácil en su mayor parte, y el silencio es algo que he llegado a apreciar. Después de todo, en este trabajo, una noche tranquila es una noche exitosa. El edificio en el que estoy apostado es una oficina corporativa en el centro, una de esas torres de vidrio que se ven impresionantes durante el día pero que parecen embrujadas cuando están vacías por la noche. La mayoría de las noches, soy el único aquí. Me siento en la oficina de seguridad, monitoreo las cámaras, recorro los pasillos un par de veces y cierro el lugar. Es monótono, pero lo prefiero así. El zumbido silencioso de los sistemas del edificio, el suave resplandor de los monitores de seguridad, todo se convirtió en rutina. Y luego está Martín. Es el conserje del mismo turno que yo, y desde el momento en que lo conocí, algo en él no me pareció bien. Es un tipo mayor, probablemente de 50 y tantos o 60 y tantos años, con cabello cano y ralo, y una forma de moverse demasiado silenciosa. No sé si es su postura encorvada o la forma en que siempre parece aparecer sin hacer ruido, pero nunca puedo evitar la sensación de que me está mirando, incluso cuando no lo veo. Al principio, era solo una corazonada, nada que pudiera señalar con el dedo. Era lo suficientemente educado, se mantenía reservado y ocasionalmente asentía con la cabeza si nos cruzábamos en los pasillos. Pero con el tiempo, la extrañeza empezó a acumularse. Una noche, estaba haciendo mis rondas habituales, revisando las cerraduras, recorriendo los pasillos, cuando lo vi parado en una de las oficinas vacías del piso 16. Las luces estaban apagadas, pero el resplandor del pasillo lo iluminaba lo suficiente. No estaba limpiando. Simplemente estaba allí parado, mirando por la ventana. Su reflejo en el cristal se veía mal. Distorsionado, de alguna manera. Me quedé allí un momento, sin saber si decir algo. Sentí como si estuviera interrumpiendo, aunque técnicamente yo era el que se suponía que debía estar allí. Finalmente, me aclaré la garganta. ¿Todo bien, Martín?, pregunté, tratando de sonar casual. No se dio la vuelta, ignorándome por completo. Siguió mirando por la ventana. Esperé unos segundos más antes de alejarme, con la inquietud asentada en lo profundo de mi estómago. Esa fue la primera vez que sentí que algo andaba realmente mal con él, pero era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, comencé a notar otras cosas. Cosas pequeñas, al principio, pero suficientes para hacer sonar las alarmas en el fondo de mi mente. Por un lado, Martín siempre estaba en lugares donde no tenía por qué estar. El personal de limpieza tenía sus áreas designadas, pero lo encontraba deambulando por los pisos superiores a horas extrañas, a veces simplemente parado en medio de un pasillo como si estuviera esperando algo. ¿La peor parte? Parecía desvanecerse en el momento en que doblaba la esquina. Lo veía en el reflejo de las puertas de vidrio, pero cuando llegaba a ese lugar, él se había ido. Traté de decirme a mí mismo que estaba siendo paranoico. Es fácil que la mente te juegue malas pasadas cuando estás solo por la noche en un edificio enorme y vacío. Pero luego empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Empezó con las cámaras. Una noche estaba mirando los monitores de seguridad cuando noté estática en una de las transmisiones. Eso no es inusual. Las cámaras fallan de vez en cuando. Pero esto era diferente. La estática parpadeaba por un segundo y luego Martín aparecía en la pantalla, parado perfectamente quieto en un pasillo que sabía que acababa de revisar. No se movía, no limpiaba, solo se quedaba allí parado, mirando algo fuera de cámara. Luego, tan repentinamente como aparecía, la transmisión se cortaba, y cuando volvía, él se había ido. Al principio lo atribuía a un error técnico. Pero siguió sucediendo. Siempre la misma cámara. Siempre la misma imagen inquietante de él parado en medio del pasillo, mirando a la nada. Y luego estaban los objetos. Las cosas empezaron a desaparecer de mi escritorio. Un bolígrafo aquí, una tarjeta de acceso allí. Pensé que tal vez estaba siendo descuidado hasta que los encontré en lugares extraños. Un armario de suministros de oficina que no se había usado en meses o una escalera que nadie usaba nunca.
¿Cómo llegaban allí? ¿Y por qué? La noche que todo cambió, había decidido enfrentarme a Martín. No podía evitar la sensación de que él estaba involucrado de alguna manera en los extraños sucesos del edificio. No sabía si se estaba metiendo conmigo, tratando de asustarme, o si algo más oscuro estaba sucediendo, pero necesitaba respuestas. Eran un poco más de las 2 de la madrugada cuando lo volví a ver en las cámaras. Estaba en el nivel inferior cerca del sótano, un lugar al que nunca tenía que ir. Lo vi parado afuera de una de las salas de mantenimiento, con la mano apoyada en la puerta. Esta vez no me iba a quedar mirando. Cogí mi linterna y bajé las escaleras, moviéndome lo más rápido y silenciosamente que pude. El nivel inferior era más frío que el resto del edificio, el aire denso por el zumbido del sistema de climatización. Mis pasos resonaron en las paredes de concreto, amplificando la creciente sensación de temor en mi pecho. Cuando llegué a la sala de mantenimiento, la puerta estaba ligeramente entreabierta y Martín no se veía por ningún lado. Dudé un segundo antes de abrirla de golpe. En el interior, la sala estaba llena de artículos de limpieza, herramientas y repuestos para los sistemas del edificio. Pero algo se sentía mal. Apagado, de alguna manera. Dirigí mi linterna, el rayo cortando el espacio tenuemente iluminado, y entonces lo vi. Una puerta. No una puerta normal. Esta estaba oculta detrás de una gran estantería de metal, casi como si alguien hubiera intentado ocultarla intencionalmente. Mi corazón se aceleró cuando aparté el estante, revelando la puerta por completo. No tenía manija, solo una pequeña cerradura y una placa oxidada que decía, solo personal autorizado. Sabía que no debía entrar. Todos mis instintos me decían que me diera la vuelta, que abandonara esta habitación y olvidara que la había visto. Pero mi curiosidad y mi miedo me empujaron hacia adelante. Encontré una llave en uno de los estantes que encajaba en la cerradura, respirando hondo, la giré. La puerta se abrió con un crujido, revelando una estrecha escalera que conducía a la oscuridad. No sé qué me poseyó para bajar esas escaleras. Tal vez era la necesidad de demostrarme a mí mismo que no estaba perdiendo la cabeza, que había una explicación lógica para todo lo que había estado sucediendo. O tal vez fue la comprensión de que ya no podía vivir con la incertidumbre. Las escaleras parecían eternas, el aire se volvía más frío y pesado con cada paso. El olor me llegó primero, a humedad, a moho y a algo más. Algo metálico. Mi linterna parpadeó cuando llegué al final, proyectando largas y distorsionadas sombras contra las agrietadas paredes de cemento. Al final del pasillo había otra puerta, esta aún más vieja, su madera deformada y astillada por el tiempo. Dudé, mi mano temblaba al alcanzar la manija. El frío metal me provocó un escalofrío por el brazo, y con una sensación de temor inminente, la abrí. Lo que vi dentro me perseguirá por el resto de mi vida. La habitación era pequeña, no más grande que un trastero, pero estaba llena de objetos. Cajas y estantes rebosantes de fotografías, ropa, efectos personales, y luego estaban las cosas más inquietantes. Mechones de cabello, trapos manchados de sangre y huesos. Tropecé hacia atrás, apenas capaz de comprender lo que estaba viendo. En el centro de la habitación había un pequeño catre oxidado, y sobre él yacía una descolorida fotografía de una familia. La familia de Martín. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Me di la vuelta, el haz de mi linterna temblaba mientras buscaba frenéticamente una salida. Y entonces lo vi. Martín. Estaba de pie en la puerta, su expresión tranquila, sus ojos brillando en la tenue luz. No dijo una palabra, no lo necesitaba. La mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado esperando este momento. No deberías haber bajado aquí, dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Di un paso atrás, mi corazón latía con fuerza, mi mente buscaba desesperadamente una salida. ¿Qué es este lugar?, pregunté, mi voz temblaba. Martín sonrió, una sonrisa lenta y siniestra que me heló la sangre. Esto, dijo, señalando la habitación a su alrededor, es donde guardo las cosas que me importan. Sentí que la bilis me subía por la garganta al darme cuenta de lo que quería decir.
Esto no era solo un trastero. Era un altar, una tumba. No esperé a que hiciera un movimiento. Corrí hacia la puerta, empujándolo con todas mis fuerzas. Él extendió la mano, tratando de agarrarme, pero logré liberarme, subiendo las escaleras de dos en dos. Podía escucharlo detrás de mí, sus pasos pesados y deliberados, pero no miré hacia atrás. Salí corriendo por la puerta en la parte superior de las escaleras, cerrándola de golpe detrás de mí. Mis manos temblaron mientras forcejeaba con la cerradura. No dejé de correr hasta que estuve de vuelta en la oficina de seguridad, cerrando la puerta de golpe y cerrándola con llave detrás de mí. Llamé a la policía, mis dedos temblaban mientras marcaba, apenas podía explicar lo que había sucedido. La policía llegó en minutos, pero cuando registraron el edificio, Martín se había ido. La habitación del sótano estaba exactamente como la había dejado, pero no había ni rastro de él. Encontraron pruebas, suficientes para iniciar una investigación completa, pero hasta el día de hoy nunca lo han encontrado. Dejé el trabajo a la mañana siguiente. Han pasado meses desde esa noche, pero todavía no puedo evitar la sensación de que está ahí fuera, mirando, esperando. Y a veces, a altas horas de la noche, juro que puedo escuchar el sonido de sus pasos resonando por los pasillos vacíos, como antes. Solo que ahora, no estoy allí para detenerlo. Cuando acepté el turno de noche en la oficina, no me entusiasmó la idea, pero el pago extra era demasiado bueno para dejarlo pasar. Mi departamento estaba contrarreloj con un proyecto enorme, y alguien tenía que quedarse hasta tarde para supervisar el progreso y asegurarse de que todo marchara bien. Me ofrecí voluntario, pensando que serían solo unas cuantas horas tranquilas para ponerme al día con el trabajo sin distracciones. El edificio de oficinas en sí era la típica configuración corporativa. Filas de cubículos, una sala de descanso con una cafetera que nunca funcionaba bien y luces fluorescentes que zumbaban lo suficiente como para volver loco a cualquiera. Durante el día, el lugar estaba lleno de gente, el murmullo de los teléfonos sonando y los teclados tecleando llenaba el aire. Pero por la noche, cuando todos se habían ido a casa, la cosa cambiaba. Hay algo inquietante en una oficina vacía por la noche. Las filas de cubículos se extienden como un laberinto, la tenue iluminación de emergencia proyecta sombras extrañas. Podía oír cada pequeño sonido, el crujido del edificio al asentarse, el débil zumbido del aire acondicionado. Incluso mi propia respiración parecía demasiado fuerte. Al principio, el silencio era un alivio. Me gustaba la soledad, la paz de todo aquello. Pero después de unas cuantas noches, la paz empezó a sentirse más como aislamiento. Y entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, estaba trabajando en un informe cuando oí un leve crujido al otro lado de la sala. Levanté la vista, esperando ver a alguien del personal de limpieza, pero la oficina estaba vacía. No le di importancia, pensando que solo era algún sistema del edificio que se activaba, pero el sonido continuó, papeles que se movían, sillas que chirriaban, como si alguien se moviera justo fuera de mi vista. Era sutil, casi demasiado sutil para notarlo al principio, pero una vez que lo oí, no pude dejar de oírlo. Me puse de pie y caminé por la oficina, revisando los cubículos, pero no había nadie. El edificio era viejo, me recordé a mí mismo, los edificios hacen ruidos, eso es todo. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse más raras. A la noche siguiente, volví de un descanso y encontré los papeles de mi escritorio esparcidos por el suelo. Al principio pensé que tal vez los había tirado sin darme cuenta, pero al agacharme a recogerlos, noté algo extraño. Los papeles no estaban simplemente esparcidos. Estaban ordenados, extendidos de una manera que parecía deliberada. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Era el único en la oficina, ¿verdad? Revisé el sistema de seguridad. Todas las puertas estaban cerradas con llave y nadie había entrado ni salido desde mi llegada. Me reí de mí mismo, diciéndome que estaba siendo paranoico, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Fue entonces cuando empezaron los pasos. Era tarde, probablemente cerca de la medianoche, y estaba trabajando en unas hojas de cálculo,
El resplandor de mi monitor era la única luz de la oficina. Estaba enfrascado en mi trabajo cuando lo oí. Pasos resonando por el pasillo, justo fuera de los cubículos. Me quedé helado, con los dedos sobre el teclado. El sonido era inconfundible. Alguien caminaba por el pasillo hacia mí. Agucé el oído, intentando averiguar de quién se trataba. Tal vez alguien del personal de limpieza había llegado tarde, o tal vez otro empleado había decidido quedarse toda la noche. Pero por mucho que escuchara, no oía que se abriera ni se cerrara ninguna puerta, ni el crujido de los artículos de limpieza. Solo esos. Me levanté de la silla, que crujió al apartarla. Hola, dije en voz alta, que sonó demasiado fuerte en la oficina vacía. Ninguna respuesta. Salí de mi cubículo, asomándome por la esquina al pasillo. Estaba vacío. Los pasos se habían detenido. El corazón me latía a 1000 por hora y sentía un sudor frío en la nuca. Intenté decirme a mí mismo que era mi imaginación, que estaba oyendo cosas porque estaba cansado. Pero en el fondo, sabía que algo iba mal. Volví a mi escritorio, pero no podía concentrarme. Cada pequeño sonido, el zumbido del aire acondicionado, el suave tic-tac del reloj, me ponía los nervios de punta. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver a alguien de pie allí, observándome, pero no había nadie. Unas noches más tarde, la situación alcanzó un nuevo nivel. Estaba sentado en mi escritorio, terminando un informe, cuando vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra se movía por la pared, detrás de mí. Fue rápido, solo un destello, pero suficiente para hacerme girar. No había nada allí. Volví a mi computadora. Intenté concentrarme, pero la sombra seguía apareciendo, justo en el límite de mi visión. Era como si alguien estuviera detrás de mí. Ya sabes, esa sensación indistinguible de que hay una presencia detrás de ti. Pero cada vez que me giraba para mirar, la habitación estaba vacía. El punto de quiebre fue cuando capté un destello de algo en mi monitor. Era un reflejo. Justo detrás de mí, en la penumbra de la oficina, vi la silueta de una figura. Me giré de golpe, con la respiración entrecortada, pero no había nadie allí. La oficina estaba vacía, como siempre. Pero el reflejo había sido real. Lo sabía. Fue entonces cuando empecé a entrar en pánico. Llamé a seguridad, pidiéndoles que revisaran las cámaras, pero no encontraron nada. Nadie había entrado ni salido del edificio en toda la noche. Estaba solo. Al menos se suponía que lo estaba. Después de aquella noche, no pude quitarme la sensación de que no estaba solo. Cada vez que llegaba a mi turno, sentía ojos puestos en mí, aunque fuera el único allí. Empecé a oír voces, débiles susurros, justo en el límite de la audición. Estaba sentado en mi escritorio y oía mi nombre, como si alguien me llamara desde el pasillo, pero cuando iba a comprobarlo, nunca había nadie. Los pasos también se hicieron más frecuentes. Los oía casi todas las noches, recorriendo los pasillos, a veces deteniéndose justo fuera de mi cubículo. Me sentaba allí, paralizado, esperando a que se fueran. Pero no lo hacían. Simplemente se detenían, y yo sentía la abrumadora sensación de que alguien estaba allí de pie, justo al otro lado de la pared, esperándome a que me moviera. Una noche, después de un encuentro especialmente inquietante en el que había visto una sombra pasar por la ventana, a pesar de estar en el piso 12, decidí que tenía que llegar al fondo de esto. Empecé a preguntar, intentando averiguar si alguien más había experimentado algo extraño en el edificio. Fue entonces cuando me enteré del accidente. Hacía años, antes de que yo empezara a trabajar allí, una empleada había muerto en el edificio. Estaba trabajando hasta tarde una noche, como yo, cuando sufrió un infarto. Nadie la encontró hasta la mañana siguiente, cuando llegó el personal de limpieza. Estaba tendida en su cubículo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, mirando al techo. La historia me puso los pelos de punta. ¿Podría ser ella? ¿Era ella la que rondaba la oficina, incapaz de seguir adelante? Intenté quitarle importancia,
diciéndome que era una vieja leyenda de oficina, una historia para asustar a los trabajadores del turno de noche. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que había algo más. Los pasos, las sombras, los susurros, todos empezaron después de que yo cogiera el turno de noche, y cada vez eran peores. Una noche, estaba terminando mi trabajo cuando lo sentí de nuevo, esa fría presencia, la sensación de ser observado. Me puse de pie y miré alrededor de la oficina vacía. Estaba en silencio, demasiado silencioso. Entonces lo oí, una suave voz que susurraba mi nombre. Me volví hacia el sonido, las luces parpadearon y por un segundo la vi, una figura de pie al fondo de la oficina, justo más allá del resplandor de la lámpara de mi escritorio. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos y vacíos, el pelo lacio y pegado al rostro. Me quedé helado, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Ella dio un paso adelante, sus pies no hacían ruido sobre la alfombra. Las luces volvieron a parpadear y desapareció. Cogí mis cosas y salí corriendo de la oficina, sin molestarme en apagar el ordenador ni en cerrar con llave. Me daba igual. Solo necesitaba salir de allí. Nunca volví al turno de noche después de eso. Le dije a mi jefe que ya no podía hacerlo, y no le di ninguna razón. No la necesitaba. La oficina sigue ahí, por supuesto. La gente sigue trabajando en el turno de noche, pero nadie habla ya de las cosas extrañas que ocurren al caer la noche. El personal de limpieza tiene sus propias historias, susurros de sombras que se mueven por los pasillos, de pasos que no deberían estar ahí, pero ya nadie se queda solo hasta tarde. En cuanto a mí, he pasado página. Conseguí un nuevo trabajo en un nuevo edificio y ya no trabajo de noche, pero nunca olvidaré ese rostro, esos ojos vacíos que me miraban fijamente, y sé que ella sigue ahí. Llevo trabajando en el turno noche de este almacén unos 6 meses. La verdad, no está mal. Aburrido, sí, pero no malo. Llego alrededor de las 10 de la noche, marco mi entrada y paso las siguientes 8 horas reponiendo estanterías, organizando el inventario y preparando envíos. El almacén es enorme, lleno de filas e hileras de estanterías altísimas que se pierden en la distancia. Y por la noche, solo estamos el silencio y yo. No estoy seguro de cuándo empezó. Al principio pensé que estaba cansado. Trabajar en el turno de noche te hace eso. Tu mente te juega malas pasadas en la oscuridad. Especialmente en un lugar tan grande y vacío como este. Pero últimamente, he estado escuchando cosas. Pequeños ruidos. Pasos, el suave crujido del metal y un leve sonido como de algo que se arrastra por el suelo. Traté de no darle importancia, pensando que debían ser ratas o palomas. Pero había algo en la forma en que esos sonidos resonaban a través del almacén, rebotando en los suelos de hormigón y en las altísimas estanterías, que no me cuadraba. Como si alguien estuviera ahí dentro conmigo. Pero eso es imposible. Soy el único que trabaja en el turno de noche. Al menos eso es lo que yo creía. La primera vez que noté algo realmente extraño fue un jueves por la noche, hace unas semanas. Estaba reponiendo una de las filas del fondo, de esas que no tienen mucho tráfico ni siquiera durante el día. Tenía que descargar un palé de cajas y estaba enfrascado en la tarea cuando lo escuché. Un leve ruido metálico, como si algo se hubiera caído. Me detuve, el sonido resonó por las filas y por un momento me quedé allí, escuchando. Nada. Sacudí la cabeza, pensando que era algo que se había movido en las estanterías. Pero entonces lo volví a oír. Esta vez, más cerca. Cogí mi linterna y miré hacia el fondo de la fila. Todo parecía normal. Las estanterías estaban en su sitio, las cajas apiladas donde las había dejado. Me quedé allí un momento, esforzándome por oír algo más, pero solo había silencio. Me encogí de hombros, tratando de convencerme de que estaba siendo paranoico. Solo era el edificio asentándose. Eso es lo que me dije a mí mismo. Hasta la noche siguiente. Estaba organizando el inventario cerca del fondo del almacén, el punto más alejado del muelle de carga.
Las luces siempre estaban más tenues allí atrás, y el aire se sentía más fresco, casi como si la temperatura bajara unos grados cuanto más al fondo ibas. Probablemente era solo una rareza del edificio, pero siempre me hacía sentir incómodo. Llevaba más o menos la mitad del turno cuando lo vi. Una sombra. Se deslizó entre las filas de estanterías. Mi mano apretó el cúter un poco más fuerte mientras mis ojos recorrían las filas. «Hola», llamé, mi voz resonó en el silencio. Ninguna respuesta. Me quedé allí, esperando a que la sombra reapareciera, pero no ocurrió nada. Respiré hondo y me acerqué al lugar donde la había visto, iluminando la fila con la linterna. Pero no había nada. Solo filas e hileras de cajas y estanterías, todo perfectamente organizado. Traté de reírme. Quizás solo estaba cansado. No sería la primera vez que mi mente me jugaba una mala pasada durante un largo turno, pero había algo en la forma en que se movía esa sombra, no parecía una broma. Aún así, aparté el pensamiento y seguí trabajando, pero no podía quitarme de encima la sensación de que no estaba solo. La semana siguiente, los ruidos empezaron a empeorar. Ya no se trataba de ruidos metálicos al azar o del zumbido del edificio. Empecé a oír pasos. Pasos claros e inconfundibles. Siempre ocurría a la misma hora, en algún momento después de la medianoche. Estaba trabajando, ocupándome de mis asuntos, cuando los oía. Pasos resonando por el almacén. A veces parecían lejanos, pero otras veces sonaban como si vinieran de la fila de al lado. Dejaba lo que estuviera haciendo y corría hacia allí, pero nunca había nadie. No tenía sentido. Había cámaras de seguridad por todo el almacén, y las revisaba cada vez que oía algo extraño. Nada. Estaba solo. Pero esos pasos, eran reales. Sé que lo eran. Una noche, después de oír los pasos una vez más, decidí revisar las grabaciones de seguridad con más atención. Fui a la oficina de administración y comencé a revisar las imágenes. Todo parecía normal, hasta que llegué a las imágenes del fondo del almacén. Allí, en la pantalla, lo vi. Una figura. Era tenue. Casi como una mancha borrosa. Pero estaba ahí. Moviéndose entre las filas de estanterías, tal y como yo la había visto por el rabillo del ojo. Pausé la grabación y me quedé mirando la pantalla. El corazón me latía a 1000 por hora. No podía distinguir ningún detalle. Solo la forma de una persona moviéndose demasiado rápido para que la cámara enfocara. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me lo estaba imaginando. Algo o alguien estaba en el almacén conmigo. La noche siguiente, casi no fui a trabajar. Había estado sintiéndome nervioso durante semanas, pero no podía permitirme perder un turno. Tenía que pagar el alquiler y necesitaba el sueldo. Así que fiché, cogí mi portapapeles y me puse a trabajar, tratando de ignorar el nudo de miedo en mi estómago. Todo fue bien durante las 2 primeras horas. Tranquilo, como siempre. Pero hacia la medianoche, las cosas empezaron a ir mal. Estaba apilando cajas en una de las filas del fondo cuando oí un estruendo procedente del frente del almacén. El corazón me dio un vuelco en la garganta mientras agarraba mi linterna y corría hacia el sonido. Cuando llegué allí, me encontré con un palé de cajas esparcidas por el suelo. Parecía como si alguien las hubiera tirado. Revisé de nuevo las imágenes de seguridad, pero las imágenes no servían para nada, solo estática. Eso nunca había ocurrido antes. Sentí un nudo en el estómago mientras trataba de pensar qué hacer. ¿Estaba alguien jugando conmigo, o era algo más? Antes de que pudiera tomar una decisión, las luces parpadearon. Una vez, 2, y luego se apagaron por completo. Me quedé sumido en la oscuridad, la única luz provenía del débil haz de mi linterna. Fue entonces cuando lo oí. Los pasos. Pero esta vez, no estaban lejos. Estaban cerca. Demasiado cerca. Me quedé allí, paralizado, escuchando cómo los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Mi linterna temblaba en mi mano mientras giraba lentamente,
proyectando el haz de luz por la fila. Y entonces lo vi. Una figura, de pie al final de la fila. Era alta, su rostro estaba oscurecido por las sombras, pero pude ver la débil silueta de una persona. Estaba allí parada, mirándome fijamente. Pude sentir mi corazón latir con fuerza contra mis costillas mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. «¿Quién eres?», grité, con la voz temblorosa. «¿Qué quieres?». La figura no respondió. Di un paso atrás, mis manos temblaban mientras trataba de mantener la linterna firme. La figura no se movió, pero pude sentir su mirada sobre mí, fría e implacable. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a avanzar hacia mí. No esperé a ver qué pasaba después. Me di la vuelta y corrí, corriendo por la fila tan rápido como pude. Podía oír los pasos detrás de mí resonando en las paredes. Corrí a través del laberinto de estanterías, tratando de encontrar una salida. El almacén parecía un laberinto, las filas de cajas se extendían sin fin en todas direcciones. Podía oír a la figura acercándose a mí, sus pasos se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. Finalmente, llegué al muelle de carga. Golpeé la mano contra la palanca de la puerta de emergencia, y con un fuerte pitido, la puerta se abrió de golpe. Salí a trompicones, jadeando en busca de aire, y me volví para mirar hacia atrás. La figura había desaparecido. El almacén estaba en silencio una vez más, como si nada hubiera sucedido. Me quedé allí, temblando, tratando de recuperar el aliento. Mi mente corría con preguntas, pero no tenía ninguna respuesta. No sabía quién o qué era esa figura, pero una cosa sí que sabía con seguridad. No volvería a entrar ahí dentro jamás. Renuncié al día siguiente. El almacén estaba embrujado o maldito o algo así. No me importó. Lo único que sabía era que lo que había estado ahí dentro conmigo esa noche no era humano. No sé qué fue lo que vi esa noche, y no quiero saberlo.